En este video vamos a ver la segunda regla de las tres reglas universales. Esta regla nos indica cómo vamos a formar negaciones en inglés. Si queremos hacer una negación en inglés, esta es la estructura que vamos a tener que utilizar. La primera burbuja que tiene una S es sujeto. Es la persona o la cosa que va a hacer la acción de esa oración. Puede ser el nombre de una persona, el nombre de un objeto, el nombre de un lugar, o puede ser un pronombre como los que tenemos aquí. I, you, we, they, he, she o it. Cualquier persona, cualquier objeto, idea, lugar, lo que tú quieras, puede ser sustituido por uno de estos pronombres. Lo importante es identificar cuál de estos pronombres vamos a utilizar, o si no vamos a utilizar un pronombre y vamos a usar el nombre completo de la persona o el lugar o el objeto, hay que identificar en qué categoría iría. Si estamos hablando de un objeto o de un lugar o de una idea, si es singular, el pronombre que usaríamos es it. Si estamos hablando de varias personas, varios lugares, varios objetos, el pronombre que usaríamos es they. De esta forma, cualquier sustantivo que te puedas imaginar puede ser o they o it, si estamos hablando de algo que no sea una persona. Ya que determinas cuál pronombre vas a usar o cuál pronombre usarías si estás hablando de un objeto o un lugar o una idea, luego le agregamos do. Pero hay dos formas de do y depende de qué pronombre vamos a usar o cuál pronombre usaríamos si fuéramos a usar un pronombre, y eso va a determinar qué forma de do vamos a usar. Por eso tengo separado I, you, we y they arriba y he, she y it abajo. Si el sujeto que vas a usar pertenece a la categoría de arriba, I, you, we o they, usarías do. Si el sujeto que usarías pertenece a la categoría de abajo, he, she o it, usamos does. Entonces es una pequeña diferencia, pero es muy importante. Luego le agregamos not. Aquí lo que sucede es que do y not se contraen en inglés, forman una contracción. Eso nada más quiere decir que las dos palabras se juntan y forman una palabra más grande, que significa exactamente lo mismo que las dos palabras separadas. De esta forma, do not se vuelve don't, pero significa exactamente lo mismo. Y si vamos a usar does, esa se contrae con not para formar doesn't. Por lo tanto, podemos decir que en vez de do más not, realmente es don't. Si vamos a usar I, you, we o they. Y do más not es doesn't si vamos a usar he, she o it. Y ahora vamos a ver cómo funciona eso en una oración. Si quieres decir algo como ella no lo necesita, recuerda, estamos haciendo negaciones. Eso en inglés sería she does not need it. She does not need it. Pero, ya que hacemos la contracción entre does y not, eso se vuelve she doesn't need it. Aunque cualquiera de las dos formas técnicamente es correcta, la que quiero que trates de utilizar, porque es la forma más común y la forma que vas a escuchar cuando hables con personas que hablan inglés, es la forma que usa la contracción. She doesn't need it. Incluyo aquí la oración donde está separado does y not, nada más para que quede claro que doesn't es does y not pegados. Si queremos decir algo como ellos no lo quieren, eso en inglés sería they do not want it. They do not want it. O como realmente se diría, they don't want it. Si quieres decir él no lee, eso sería he does not read o he doesn't read. Ahora vamos a ver qué pasa cuando queremos hacer una negación con un verbo especial. La estructura es un poco distinta y en este caso, cuando queremos hacer una negación con un verbo especial, no importa cuál es nuestro pronombre. No es como el caso anterior, donde importa cuál pronombre vamos a usar. Para los verbos especiales, todos son igual. Si quieres decir yo no puedo ir hoy, en este caso, puedo es nuestro verbo especial. En inglés eso sería I cannot go today. Primero tenemos nuestro sujeto, yo, en este caso. Luego el verbo especial, poder, can. Luego not. Y finalmente el verbo normal. Recuerda que esa es la definición de un verbo especial.
que a fuerzas necesita un verbo normal. Por eso lo incluimos aquí en la fórmula. Un aspecto peculiar de los verbos especiales en inglés es que la mayoría forman contracciones con la palabra not. En este caso, el verbo especial es can y sí forma una contracción con not. Y así, cannot se convierte en can't. I cannot go today se vuelve I can't go today. Y de nuevo quisiera que te enfoques en la versión que tiene la contracción. Esa es la forma que realmente vas a decir y realmente vas a escuchar cuando hables inglés. Si quisieras decir algo como nosotros no somos estudiantes, eso en inglés sería we are not students. Y de nuevo, como ya mencioné, los verbos especiales tienden a formar contracciones con la palabra not. Entonces, are not se contrae y vuelve aren't. We aren't students. Probablemente ya te diste cuenta que aquí solo tenemos un verbo especial y no tenemos un verbo normal. ¿Por qué es esto? Bueno, recuerda que el verbo ser o estar, que en inglés es to be, en este caso cuando se conjuga con we es are, es nuestra excepción. Aunque sí podemos formar una oración completa, como en este caso, solamente con ese verbo especial, aún así lo incluimos en el grupo de los verbos especiales y esta es una de las razones por la cual hacemos eso. Porque este verbo, el verbo ser o estar, que en inglés es to be, sigue las mismas reglas que cualquier verbo especial. Si queremos decir él no debe perder, eso en inglés sería he must not lose. Y de nuevo, este verbo especial también forma una contracción con not y de esta forma must not se vuelve mustn't. He mustn't lose. Y esa es la segunda regla universal. Es la que nos indica cómo vamos a formar negaciones en inglés. Más adelante vamos a ver todos los tiempos en inglés y vas a ver cómo esta regla general se repite una y otra vez en todos los casos. Lo más importante es recordar cómo es la estructura cuando tenemos un verbo especial y cuál es la estructura cuando tenemos un verbo normal. De hecho, son bastante similares. Si solo te puedes acordar de una de las dos estructuras, ya sea para los verbos especiales o para los verbos normales, vas a poderte acordar de ambas. ¿Por qué menciono esto? Si pones atención, ambas estructuras son casi idénticas. Lo único que cambia es que en la primera tenemos do, y dependiendo de cuál pronombre vamos a usar es do o does, y en la segunda estructura, con el verbo especial, en vez de do, ahí es donde vamos a poner nuestro verbo especial. El resto de la estructura se queda exactamente igual. Por eso menciono que si te puedes acordar de solo una de las dos estructuras, es fácil averiguar cuál es la otra forma.